¿Qué tal, amigos? Era jornada de transición la de hoy en el Tour de Francia y afortunadamente, como era aquello de no news, good news, ¿no? Porque no ha habido nada que lamentar e incluso hay que alegrarse, ¿no? Por la comparecencia de Joao Almeida y de Santi Buitrago, los dos tocados, seriamente tocados de la caída de ayer, pero al menos pueden continuar en carrera. Y para ellos también ha sido hoy un día especialmente agradable, entre comillas, claro, porque la jornada ha transitado con relativa comodidad, sin grandes sobresaltos, sin demasiado estrés, de una forma más o menos apacible. Se ha resuelto esta etapa llana con la victoria, como era de presumir, de un velocista, y quién, sino Jonathan Milan, ¿no? El hombre que luce el maillot verde, que lo lucía prestado porque lo tenía Pogačar después de la jornada de ayer, pero que hoy ya lo tiene en propiedad, que hoy estrena su palmarés en el Tour de Francia, había ganado 4 etapas en el Giro, y que inevitablemente nos recuerda un poco la figura, ¿no?, legendaria de Mario Cipollini. Es un corredor, bueno, con mucho mejor carácter que Mario Cipollini, pero un corredor enorme, alto, con una gran potencia y con una punta de velocidad formidable, ¿no? Le quedan muchos días de gloria al pistar italiano, que hoy tuvo en cierto modo la habilidad y la destreza de saber colocarse en un momento difícil, porque claro, los sprints a veces son fáciles, en el sentido de que si tu equipo te coloca tu treno en las primeras posiciones y no tienes que hacerte hueco, ni meter codos, ni arriesgar, pues al final llegas con toda la fuerza, rebufo, para imponer tu punta de velocidad. Es verdad que Lidl Trek trabajó y se afanó mucho durante toda la etapa en conseguir ese objetivo, pero a la hora de la verdad los dos lanzadores, que son Simone Consoni y Jasper Stuyven, pues desapareció. Le habían colocado allí, en el tramo difícil, en ese recorrido final que era un tanto tortuoso hasta el último kilómetro, y luego se las tuvo que apañar solos para pelear allí con Groves y compañía para lanzar su ataque en el momento oportuno y para imponerse porque no tenía rival. Digo no tenía rival entre comillas también. No estaba Tim Merlier, que en ausencia de Philipsen ya abandonado, pues era el hombre que le podía medir un poco las fuerzas en una llegada de estas características. Merlier tuvo la desgracia otra vez. El primer día se cortó en abanicos y en esta ocasión sufrió una avería. Entró en el pelotón, pero ya vacío, tan vacío que incluso cedió tiempo en la meta porque no pudo estar adelante con los mejores. Y también, que se quiera o no, es un pequeño hándicap o un gran hándicap, porque el equipo está rodeando casi siempre a Remco Evenepoel, que no deja de ser la referencia fundamental del escuadrón del Sudal, ¿no? Independientemente de que después hagan también la apuesta por Merlier cuando toque, pero no es lo mismo tener a todo el equipo un poco a su disposición, ¿no? Bueno, el caso de Milan nos acerca, decía, la figura de Cipollini, pero porque es imponente, porque es egregio, es un corredor con una punta notable, insisto, un gran pistar, con Pipo Agana, con Consoni en el cuarteto de Italia, precisamente Consoni, el corredor que le lanza aquí en el equipo del Lidl Trek, y bienvenida sea su victoria. Digo que no tenía un gran rival porque afortunadamente, y por ahí también hay que alegrarse, apareció Van Aert. No estamos tan acostumbrados a verle en las volatas, pero estos 2 días lo ha intentado de salida y viendo que le va a costar muchísimo coger una fuga y poder rematarla luego, pues por lo menos se ha metido en el embalaje. Ha sido segundo, le midió un poquito las fuerzas, pero sin opción de remontar. También Arnaud Delis, que arrancó enfermo el Tour de Francia, que es otro gran velocista, pero bueno, se les van acabando las opciones y las posibilidades. Al final hemos tenido 3 llegadas masivas, la primera no tanto por el abanico con la victoria de Philipsen, la segunda con Merlier, la tercera con Milan. Son los 3 mejores velocistas de la carrera. Así que por ahí poco hay que hablar del recorrido de hoy, aunque sí sea obligado de alguna manera hacer mención, como decía antes, al estado de salud de Almeida. Hablábamos con Machín al concluir la carrera y nos decía que, bueno, que ahí estaba, que era un corredor importantísimo, pero sobre todo que es un ciclista con un poder y con una facultad bárbara para superar acontecimientos. Non mola mai, utilizando el italiano, no cede nunca, ¿no? Jamás entrega la cuchara y va a seguir aquí, aunque me imagino que bastante lastrado y tal vez alcanzando un cierto desequilibrio, ya veremos cuando llegue la alta montaña, pero es que la alta montaña está pasado mañana. Tenemos ya un etapón tremendo el lunes, el día de la fiesta nacional francesa. ¿Hay que referirse a más cosas? Pues no. Realmente, como digo, también a Buitrago. Hoy ahí yo me sentía un poquito, como les habrá pasado a muchos seguidores, porque la cámara focalizaba toda su atención en Almeida, en el estado de salud de un Almeida que iba más o menos sonriente, tiene fisurado, fracturado, dice en una costilla, pero
no parecía, aunque la procesión fuera por dentro, no parecía incomodarle tanto a lo mejor como el dedo meñique que se había fastidiado ayer. No vimos apenas a Buitrago, pero Buitrago llegó a meta, llegó también con un poquito de retraso al final, y creo que lo mejor que les ha ocurrido es que han pasado una jornada, entre comillas, siempre apacible, sin enormes sobresaltos, porque, pues bueno, porque fue una jornada que cumplió con rigor el vaticinio de que se iba a resolver el sprint, y así fue. Así que ya aparecieron en escena los velocistas, con Milan por delante de Wout van Aert, con Caden Groves, que ha cogido el relevo de Philipsen en el Alpecin, cuarto Ackermann, quinto De Lis, sexto Andresen, séptimo Koka, octavo Dainese, noveno Albanese, décimo Fredheim, el joven corredor noruego. Así que poco más que destacar, y si acaso, como digo, las novedades por lo que representa la clasificación de los puntos, porque ahí Jonathan Milan, que sumó los 20 del sprint especial y los 50 de meta, ha cogido un botín suculento, ¿verdad?, que le va a permitir, que le permite ya de momento tener una diferencia sobre Pogačar, que sin querer, pero le va a pelear el maillot verde, habida cuenta de las numerosas llegadas en cuesta que hay en esta edición de la ronda francesa. La novedad en la clasificación general es constatar que Pogačar lleva un día más el líder. Ya son 42, con todos los visos y las intenciones e incluso las posibilidades, ¿no?, de que llegue así hasta París, y quedan un montón de jornadas. Pogačar líder con 54 segundos sobre Benepul, 1.11 sobre Vokeland, 1.17 sobre Vingegaard, 1.29 sobre Mathieu van der Poel, 1.34 sobre Jorgensen, 2.49 sobre Only. Lipovic es octavo a 3.2, Roglic noveno a 3.6, los dos hombres del Bora están ahí. Skilmos a 3.43 es décimo, se mantienen Enric Mas décimo tercero y Carlos Rodríguez decimoquinto. No digo, hago mención de lo de los dos Bora porque es verdad que no han empezado muy fuertes, pero bueno, tampoco están siendo objeto de una vigilancia especial en esta abierta batalla que mantienen Visma y UAE. Por ahí estarán en un segundo plano, un tanto agazapados, tanto Lipovic como Roglic, para tratar de jugar sus bazas e intentar, no creo que lleguen a más, pelear por la tercera posición en el podium, que obviamente está muy, muy abierta. No lo he comentado, pero bien es bueno es hacer una referencia rápida, aunque queda mucha carrera por delante, a la clasificación por equipos. Visma está liderando con 5.33 sobre UAE, ya 13 sobre Groupama, y el resto de los contendientes, donde hay que aplaudir hoy la acción de Total Energies. A ver, Total Energies es un equipo invitado por el Tour de Francia, tanto que es de segunda división, en su condición de francés, y cuando la carrera estaba amenazando con volverse mohína, ¿no?, y que se acumulara un cierto retraso, atacaron allí dos corredores por parejas, dos veces, por la primera nos los dejó Marc Soler como lanzando un mensaje de que aquí no se mueve nadie, que queremos ir tranquilos. Yo creo que para preservar también un poco la condición física de Almeida interesaba una carrera, pero los Energy le dieron fuerte, y Bercher y Virgodó mantuvieron una fuga de 70 kilómetros que los puso prácticamente en los alrededores de la línea de meta de Laval, donde terminaron, como era inevitable, siendo neutralizados, pero chapó un poco, ¿no?, porque de lo contrario posiblemente hubieran llegado muy tarde los hombres del pelotón, cuando a 80 kilómetros de meta ya empezábamos a acumular un retraso más o menos inquietante. Por ahí se salvó la circunstancia. Bueno, hablamos de la jornada de mañana, porque interesa, aunque sobre el papel vamos a tener otra jornada más o menos apacible, en la que sí, a priori casi hay que volver a repetir aquello de no news, good news, que no haya noticias que no van a ser buenas. Pero en fin, ojalá haya abanicos, ojalá se dé una circunstancia que anime la carrera y que nos evite el sesteo mortecino de la jornada de ayer, ¿no? Quiero hablar luego también de Isaac del Toro y de su magnífica victoria en el Tour de Austria, pero dejadme que busque también un lugar en la pequeña historia que acostumbramos a recordar, porque creo que es un poco obligatorio con las leyendas del Tour de Francia, que mañana la carrera llega a Châteauroux, que tal vez no diga nada, pero que es la localidad y la avenida de meta llamada Avenida Cavendish. La razón que ahí consiguió Marc la primera de las 35 victorias que le han situado en el Olimpo de los ganadores de mayor número de etapas en el Tour. Pero no solo ganó la primera, que ganó la segunda y ganó la tercera, ha ganado 3 veces en Châteauroux. La segunda se la ganó a Grippa y la tercera precisamente a Philipsen. No corre Cavendish, no puede ganar Cavendish. Hasta el momento, los 3 grandes velocistas, como decía, han ganado su etapa. Y vamos a ver si mañana cambia, o alguno repite, o por ahí
crece la opción de un Wout van Aert o de un Arnaud Delis o de un Groenewegen o del propio Caden Groves, ¿no? Pero digo, será permanentemente recordado en la llegada Mark Cavendish, como ha sido recordado hoy Louison Bobet. Aquí quería hacer un inciso un poco en la línea de lo que estoy diciendo, ¿no? Ya sé que a algunos os gustan las historias de ciclismo, pero aparte de satisfacer vuestros deseos, me veo un poco en la obligación. Lo comentaba hoy en la retransmisión, creo que en este mundo en el que la información se basa en datos muy fríos, fundamentalmente estadísticos, muchas veces se pierde la referencia de quiénes son los personajes de los que hablamos. A lo mejor no tanto cuando aparece la figura de Bernard Hinault ayer, ¿no? Tantos tours, tantas victorias, tantos éxitos, pero probablemente esos números fríos no te digan del carácter enorme, fiero, orgulloso que tuvo el Tejón. Ayer pasamos por casa de Maurice Le Guillou, compañero suyo y chofer luego en el Tour de Francia, que fue el que le puso el apodo del Tejón, ¿no?, a Bernard Hinault. Bernard Hinault era un corredor ambicioso, del estilo de Eddy Merckx, del estilo de Pogačar, con una diferencia de decirlo sin maldad. Cada uno tiene el carácter que tiene. No había quien le soportara. Era muy poco querido en el pelotón, era admirado, era respetado porque fue el mejor de su época y con diferencia. Tenía un coraje y una ambición casi diría que desmedida, pero luego resultaba un tanto déspota. A mi modo de ver, y lo traté un poco aunque fuera en la lejanía, me entregó de hecho en su día la medalla de la fidelidad a los 20 años del Tour de Francia, y he tenido alguna conversación con él más informal y a modo de recordatorio, pero cuando corría era un berretón cruzado, de mal carácter, de muy mal genio y, como digo, bastante déspota. Todo lo contrario que Pogačar, ¿no? Porque le podemos comparar en el sentido de que era un corredor, de que es un corredor ambicioso, que lo quiere todo, que ataca en todos los sitios, pero es la antítesis, ¿no?, por completo de Bernard Hinault. Es un corredor amable, cariñoso, cercano, siempre con una sonrisa, tiene, vamos, seducido al gran público, porque sigue teniendo esa cara de querubín, como digo yo, y que al final te transmite la bonomía que se supone que tiene, ¿no? Hoy estaba preocupado en la etapa por saber, y se lo decían desde el coche, cómo había quedado su pareja Urska Sigard, ¿no? La pareja que está compitiendo en el Giro de Italia femenino, y la verdad es que Aupado corre en el equipo filial del Sudal, el equipo femenino del Sudal, que lleva el patrocinio de AG, y ha terminado, se ha situado octava en ese Giro femenino, que hoy le ha dado la vuelta al marcador Longo Borghini. Se ha situado en cabeza, arrebatándole el liderato, una llegada muy dura que había a Marion Rosler, la corredora suiza del equipo del Movistar. Bueno, no estaba con esta película, ¿no? Estaba con la película de recordar un poco la figura de cada uno y de acercarnos. Hoy el Tour está haciendo guiños, los hace de forma constante y es muy de agradecer. Ayer, como decíamos, a Bernard Hinault, y el otro día Robec, y hoy la salida era en Saint-Min, una localidad de la que era natal Louison Bobet. Y Louison Bobet es otro de esos corredores a los que probablemente la historia no les ha hecho el hueco que requiere. No solo por el dato frío y estadístico de que fue el primer corredor en ganar 3 Tours de Francia consecutivos en los años 50, sino porque era un corredor también con un carisma extraordinario, corredor de infinita clase, corredor avanzado en su época, que había copiado los entrenamientos del gran Fausto Coppi y que encandiló al país francés en aquellos años 50, al punto de que era considerado prácticamente como un galán de cine, porque además él era apuesto y demás. Tuvo muchos problemas físicos. Yo comentaba un poco en el estilo de Ocaña, ¿no?, que también fue un corredor al que la salud, las caídas, etcétera, le jugaron muy malas pasadas con frecuencia. Y hablaba de Greg LeMond, ¿no?, como otro de los corredores. Alguna vez he dedicado alguna entrega de estas a la figura del norteamericano. Quiero decir que me da cierta rabia y me creo un poco en el compromiso, en tanto que he vivido parte de esa historia o la he husmeado también en los libros, porque yo a Bobet no le vi correr, la verdad, porque creo que muchos tenemos que transmitir el legado más allá de los datos fríos y estadísticos. Por eso me gusta mucho hablar de Merckx y de los corredores que corrieron con Merckx y de si el equipo era más o menos fuerte y si los rivales de entonces tenían la entidad de los que tiene Pogačar, porque los números son, las estadísticas, demasiado inexpresivos, demasiado fríos. Y en el caso de Bobet,
por eso hoy le rindió con la salida homenaje el Tour de Francia, creo que es obligado, ¿no? Porque podía haber ganado más Tours, tardó muchísimos años en ganar el primer Tour, siendo favorito, ¿eh? Siendo favorito, estaba ahí en la pelea, un año detrás de otro, y llevaba 6 o 7 años peleando por la victoria, cuando consiguió, desde el 48 hasta el 53, que ganó el primer Tour de Francia, y luego ganó el 53, 54 y 55. Y conviene rescatarles, porque, a ver, ese Olimpo de los elegidos siempre responde a números, ¿no? ¿Quién ganó 5 Tours? ¿Quién ha ganado más etapas en el Tour de Francia? ¿Quién ha llevado más días el amarillo? Por cierto, Pogačar ya 42. Pero esos números fríos a veces no nos acercan la figura. Decía de un Gino Bartali que ganó el Tour en el 38 y lo volvió a ganar 10 años después, porque estuvo interrumpido durante la guerra, que tiene un mérito enorme, o un Louison Bobet o un Greg LeMond, que solo ganaron 3, pero pudieron ganar 5 o 6, porque tenían calidad como para estar en ese Olimpo. Que esas cosas ocurren, claro, que eso es el ciclismo, sí, pero por ejemplo Pogačar estuvo a puntito de irse al suelo cuando se cayó un corredor en la última rotonda del Jayco, y ahí estaba detrás Pogačar y lo pudo evitar, y lo que le ocurrió ayer a Almeida y compañía. Siempre decimos, me lo habéis oído alguna vez creo, decir aquello de que los grandes son grandes también porque no se caen, y yo digo e invierto por pasiva la oración, digo que a menudo también son grandes porque no se han caído. Quiero decir, si algunos de los que lograron 5 victorias o hubieran tenido algún accidente, hubieran tenido alguna enfermedad, hubieran tenido algún problema, pues a lo mejor no eran tan campeones, pero no me vale aquello de, no, es que los buenos no se caen nunca. Los buenos se caen como se cayó Pogačar en aquella Lieja y como se seguirán cayendo toda la vida. Aunque normalmente, eso es cierto, los más grandes suelen ir mucho mejor arropados por equipos muy poderosos y en situaciones bastante privilegiadas. Y quería cerrar esta entrega pues haciendo mención de Isaac del Toro, porque ayer os lo decía, ¿no? Al margen de mandarle los saludos y el recordatorio a un bravo Alex Espargaró, que me ha prometido que estará en Guecho en la próxima carrera, pues ahí en el Tour de Austria Isaac del Toro se está saliendo. No nos debe de sorprender mucho, pero nos reconcilia con ese corredor que en el Giro pató a todo el mundo y alcanzó unos niveles de popularidad y de trascendencia inesperados, y eso que sabíamos que era un magnífico corredor. Vale, gana en el Tour de Austria, se ha puesto de líder en el Tour de Austria, digamos que entre comillas con un potente equipo como tiene UAE era casi una obligación, pero es que se está paseando. Es que no es nada fácil conseguir un hat-trick, ha ganado 3 etapas consecutivas. Ya se ha puesto líder y va a ganar el Tour de Austria. Y no siendo una proeza para quien ha estado a punto de ganar el Giro, digo que nos reconcilie con el corredor que sabemos que sigue ahí. No fue una carrera sorprendente, inesperada y repentina, una actuación espectacular porque sí. Es un corredor que ya traía sus credenciales y que la sigue confirmando. Pena que por la juventud que tiene no pueda estar en la Vuelta Ciclista a España. Pero bueno, ayer se anunció, se volvió a anunciar, porque está dicho desde el primer día por parte de Gianetti, que Pogačar va a estar en la Vuelta Ciclista a España, o que al menos esa es la intención ahora mismo del equipo. Y nada más, pues esperar ansiosamente la jornada del lunes, la fiesta nacional francesa, 14 de julio, porque hay un etapón de padre y muy señor mío. Mañana será transición, volveremos a ver otra bonita volata. Pues ya lo vamos contando, ya lo vamos viviendo. Gracias amigos por acompañarnos. Saludos.